Fue elegida para acompañar la fórmula del Frente Amplio. Graciela Villar comparó al candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, con Adolf Hitler. La derecha se arma hasta los dientes y los nazis ya no tienen la cara de Hitler, como decía Saramago, sino que tienen las caras de otros. Y entre otros, en este caso, tienen las caras de los Manini, como en Brasil tienen la cara de Bolsonaro. Aquellas declaraciones generaron rechazo en el partido del ex comandante en jefe del ejército e incluso causaron molestias dentro del Frente Amplio con dirigentes que prefirieron mantener distancia con la todavía Nobel candidata a vice. Días más tarde, La Diaria publicó una foto en la que se dejó ver a Manini Ríos con un joven que llevaba una camiseta con una leyenda que en alemán se traduce como esvástica, en señal al símbolo que identifica al nazismo. Desde Cabildo Abierto manifestaron total repudio y rechazo contra el mensaje estampado en la camiseta del joven militante y aseguraron que desconocían su significado. Lo primero que debemos decir, que tiene que estar bien claro, que nosotros repudiamos todo tipo de ideología nazi o totalitarista de cualquier signo. La repudiamos siempre, lo hemos repudiado durante toda nuestra vida. No hay ni una sola declaración, ni un solo gesto, ni un solo acto de Cabildo Abierto que amerite para relacionarnos con ese tipo de ideología. Lo repudiamos tajantemente, como lo dijimos ayer en el comunicado, y lo seguiremos haciendo. Pero los episodios no cesaron allí. La pasada semana, El Observador informó que un convencional de Cabildo Abierto estuvo en su pasado vinculado a un grupo de skinhead catalogado como neonazi por el Ministerio del Interior. Sin embargo, este fin de semana, desde el partido liderado por Guido Manini Ríos, informaron a través de sus redes sociales que ese militante integró una lista del Frente Amplio en las elecciones internas de 2014. En este escenario de acusaciones cruzadas, ¿existen grupos neonazis en Uruguay? ¿Cuál es su vínculo con la política local? Esta intro más que completa, podemos introducirnos entonces en el siguiente tema, que efectivamente es entrevistar a Santiago Tricánico. Él es escritor, es investigador. Bueno, escribió el libro justamente Nazismo en el Río de la Plata entre los años 1933 y 1945. Es decir, tiene muchos elementos de investigación para contarnos sobre este fenómeno nazi o neonazi al que nos estamos refiriendo lamentablemente, ¿no? En el contexto de esta campaña, con algunos mojones puntuales, pero que queremos ir más allá para tratar de entender el fenómeno en sí en nuestro país. Santiago, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Contanos antes, a modo de introducción, rápidamente, este libro, ¿en qué contexto lo escribiste? Nazismo en el Río de la Plata. ¿Y con qué propósito, no? ¿Cuándo fue publicado? Este libro fue publicado en diciembre del 2018. Es una investigación de qué papel tuvo Uruguay durante los episodios bélicos de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente con la dictadura de Gabriel Terra del año 30 al año 38, con la presidencia de Valdomir, y ver qué papel tomamos en ese juego de poder entre la Italia fascista, la España falangista y la Alemania nazi. Bueno, pero ya terminada la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que toda el agua, ¿no?, que ha pasado bajo el puente, ya en pleno siglo XXI, ¿se puede hablar de un fenómeno neonazi en Uruguay? Sin dudas. Sin duda que podemos hablar. ¿Y es un fenómeno organizado? ¿Son personas aisladas? ¿Cómo podríamos calificar esta situación? En particular, yo no creo que sean personas aisladas. Yo creo que hay grupos organizados. Eso será la justicia la que tendrá que investigar la presencia de esos grupos. Ya hay investigaciones realizadas. Fue gente procesada por su pensamiento neonazi, por incitación a la violencia. Y existen varios grupos, o existieron. Y hay páginas web todavía. Siempre es preocupante, pero lo que vemos en imágenes que son hombres, no vemos mujeres, y jóvenes. ¿Podemos estar ante una especie de tribu urbana, de especie de moda, y no tan un arraigo ideológico, con posturas, con principios? Yo creo que ambas cosas. Ambas cosas. Creo que el estar en un partido de esas características, un movimiento, le da al joven la posibilidad de un sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia grave, claro, violento y grave, sin lugar a dudas, que nos implica un retroceso. A mí me preocupa mucho el fenómeno de Cabildo Abierto, pero no por Cabildo Abierto. Yo no voy a tildar al general Manini Ríos de nazi, ni mucho menos, porque no tengo pruebas ni voy a hacerlo. Pero sí Manini Ríos tiene que cuidar a la gente que tiene a su lado. Tiene que investigar a quien tiene a su lado. Si se está fotografiando en forma inmediata, o perdón, en distintas, la segunda vez que ocurre esto,
con gente que ha integrado grupos neonazis, bueno, es un llamado de alerta. El periodista, bueno, ex periodista y actual candidato a senador Gerardo Sotelo, por el Partido Independiente, gran amigo tuyo, comentaba en una columna de Montevideo Portal que, bueno, hay condiciones que hacen que los neonazis salgan de sus madrigueras. ¿Por qué considerás que se sienten cómodos con Manini Ríos? Porque yo creo que buscan en Manini Ríos la figura del hombre duro, la figura de que va a poner la mano dura en la seguridad, la figura de que va a Uruguay a poner en un carril de orden, y yo creo que están completamente equivocados. El Uruguay no pasa por ese lado. Y no creo tampoco que Manini quiera una situación de esta naturaleza. Pero creo que buscan en esos grupos, han encontrado, por la cantidad de militares retirados que hay, por la impronta propia del grupo, han encontrado un lugar que quizás a ellos le haga sentir cómodo y cobijado. Pero cuidado, si pertenecen a grupos neonazis, hay que investigarlos. Estén en el partido que estén, Cabildo Abierto, Partido Nacional, Frente Amplio, donde sea, tienen que ser investigados. Claro, es interesante lo que dice Leo, porque a veces lo que también a veces analizamos, ¿no?, en materia de esta campaña es que algunos discursos se están como extremando. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, en este asunto de cuestionar algunas leyes, desde el tema del aborto, desde el tema del matrimonio igualitario. Sí, ¿cómo no? Entonces, cuando se pone a dudar o se extreman los discursos en contra de algunos colectivos, por lo pronto, incluso también hay otro candidato que salió a hablar de la inmigración, ¿no?, del tema del trabajo en manos de venezolanos, cubanos, que eso quizás también puede amenazar el trabajo de los uruguayos. Es una tierra fértil, efectivamente, cuando está planteado en el discurso político, en el marco de una campaña electoral, ese tipo de, sí, sin duda, de dichos, sin de dudas, afirmaciones. y más en año electoral. Yo creo que además la realidad internacional nos dice otra cosa. Digo, Europa, los grupos de extrema derecha, los grupos neonazis, el violentismo, los propios gobiernos que han fomentado estos grupos neonazis en Europa, es moneda corriente. No sé por qué Uruguay iba a tener una isla aparte. En la Argentina, el partido vecinal de Biondini, en las últimas elecciones, un nazi confeso como Biondini, obtuvo 50.000 votos. Claro, en 45 millones de habitantes, 50.000 votos no es nada. Pero hubo 50.000 nazis que lo votaron entonces. Entonces, eso es lo peligroso. Claro, pero, perdón, porque le termino de redondear con esto. Pero una cosa es ese discurso, de todos modos, que a mí me parece importante explicar y plantear la diferencia. Que uno, bueno, puede estar en contra de una ley, que no quiere decir estar en contra de la gente, ¿no?, que quizás es homosexual, por ejemplo, por poner una situación concreta. Sí estar en contra de quizás de una ley puntual. Pero nada tiene que ver eso con el nazismo en sí. ¿Puede explicar la diferencia entre tener una posición quizás mucho más conservadora sobre ciertas políticas públicas a tener una posición que tenga que ver, por ejemplo, con la ideología nazi? Sin dudas. Una cosa es la política, digamos, y las ideologías políticas. Hay leyes que el Partido Nacional no acompañó, hay leyes que el Partido Colorado no acompañó y hay leyes que el Frente Amplio no acompañó. Eso es normal. Ese es el juego del sistema democrático. Ahora, cuando imponemos por la fuerza y nos imponemos a determinados grupos minoritarios y queremos hacer una regresión a determinadas leyes que pueden ser avanzadas, ese es el peligro. Porque, digo, atrás de un grupo neonazi va a existir la violencia. A ver, ¿cuántas veces han pintado el memorial del Holocausto? Están cansados de la comunidad judía de sacarle las banderas, las esvásticas al memorial del Holocausto. Al cementerio de La Paz, al local del Partido Comunista de la calle Fernández Crespo, que esa gente aparentemente la pudieron detener. Bueno, eso es lo peligroso. Pues no solo una ideología, sino que ejercen propiamente dicho la violencia. Es el problema. Ahora, Santiago, si Europa, ¿no?, donde el nazismo, ¿no?, afectó infinidad, millones de vidas, ¿no?, hoy por hoy hay un espacio electoral, podríamos decirlo en algunos casos, ¿no?, con grupos declaradamente neonazis. ¿Por qué en Uruguay todavía ni siquiera, o sea, estamos todavía mucho más duros con ellos? ¿Hay que ser tolerantes con los intolerantes? No. No, a ver, no se puede ser tolerante con la injusticia. Digo, o sea, en la medida que ejercemos una idea por la fuerza, no podemos ser tolerantes, sin duda. Si jugamos en la arena electoral, que está en todo su derecho el candidato Manini, el excomandante, en jugar en la arena electoral, en todo su derecho no lo vamos a cuestionar. Pero si nos nutrimos de gente que tiene un pensamiento intolerante y evidentemente va a generar una serie de problemas, ahí tenemos que actuar.
Bueno, pero concretamente, de estas ciertas figuras que vimos emerger ahora un poco en el escenario público y que sabemos que, según el Ministerio del Interior, tienen antecedentes como neonazi, de conformar esto de los skinheads, que son las cabezas rapadas, este fenómeno que es como, digamos, la versión moderna de los nazis, de los neonazis justamente. ¿Qué sabemos concretamente en Uruguay de esta gente? ¿Es gente que está, entre comillas, fichada, digamos, por lo pronto de las autoridades del Ministerio del Interior, que le siguen los pasos, que los vigilan? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, en primer lugar, estos grupos existieron siempre, ¿eh? Digo, no son un fenómeno de este periodo electoral. Hubo grupos de extrema derecha muy fuertes y violentos, que no digo que fueran nazis, pero fueron de extrema derecha violentos, como fue la JUP, el Semanero Azul y Blanco, digo, el Frente Patriótico que estuvo en los años. Exactamente, o sea, no es un fenómeno nuevo que sea de esta campaña electoral. Esto está emergiendo ahora, digo, a través de un grupo, pero evidentemente estuvieron siempre, solapados o no. Hubo hechos de violencia continuamente con estos grupos, desde hace muchos años. Y sí creo que el Ministerio del Interior debe trabajar más, sin dudas. Creo que lo está haciendo. ¿Y qué se sabe de las características? ¿Es gente que pertenece, por ejemplo, a no sé, algún tipo de sector social? ¿Qué se sabe de esta gente? El perfil, bueno, gente de clase media, gente muy joven, gente que evidentemente, si se pone a leer la historia y la interpreta realmente como es, no haría esto. Yo creo que también hay una falta de formación también en esta gente, ¿no? Digo, hoy llevar una bandera neonazi o nazi en contra de tus derechos, del tuyo, de tu familia, porque pensás diferente, caramba. Pero además en un país donde la colectividad judía, por ejemplo, es tan importante, donde hemos siempre pregonado ser un país seguro, ¿sí?, de respeto. Y es gravísimo. ¿Qué dice la comunidad en ese sentido, por ejemplo, israelita, donde el propio Martínez, candidato del Frente Amplio, estuvo hablando sobre este tema, de hecho, ¿no? Y una advertencia lo que yo hablé con la comunidad judía fue que ellos tuvieron una entrevista con Manny Ríos, hubo un reportaje en el Semanario Hebreo de Ana Jerosolinsky, donde él se compromete, como se comprometió acá en Buen Día Uruguay, a echar a varios de estos integrantes. Vamos a ver qué hace con este último que tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer, indudablemente? Digo, tienes que expulsarlo de ese grupo. Pero nosotros todavía tenemos que decir las cosas buenas y no ver el vaso medio lleno. Uruguay es un país muy fuerte democráticamente. Y el espíritu de los uruguayos en democracia creo que va a ser un gran factor para combatir este tipo de cosas. Blanco, colorado, frente amplista. Eso yo no lo dudo. Bien, tenemos a Leonardo Borges que tiene una pregunta para hacer. Adelante. Bueno, yo me voy a meter en una cosa un poco más particular. Han existido de alguna manera en Uruguay a lo largo de los años 20, 30, 40, determinados grupos políticos que se relacionaron con el nazismo, con el fascismo. Por allá por los años 90 apareció una foto de unos coroneles y unos generales y algunos tenientes coroneles con una bandera nazi, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿existe o existió o existiría algún tipo de grupo filofascista dentro de las Fuerzas Armadas del Uruguay que pueda haber sobrevivido? Sin dudas. Esa foto a la que tú te referís fue tomada en la Escuela de Armas y Servicios, como tú bien decís, en el año 90 por ahí. La mayoría de esos militares que estaban ahí, creo que alguno puede estar vivo todavía, eran integrantes de la Logia Teniente de Artigas. Eran todos integrantes de la Logia Teniente de Artigas. Entonces quiere decir que había, de alguna manera, una cierta vinculación, como tú decís. Después se trató de que esa foto dijera que fue una broma. Uno estaba con un cráneo en la mano, ¿no? Uno de los coroneles, y otro estaba con la bandera esvástica. Yo no creo que fuera broma. Realmente no creo que fuera broma. O sea, las Fuerzas Armadas, digo, desde la época de Terra, digo, tuvieron un componente filofascista muy importante. Digo, el presidente Amézaga tuvo un intento de golpe que no llegó, que se fue desbaratado. O sea, hubo intentonas militares. Pero con esto no podemos poner a toda la institución bajo la lupa. Eso sin dudas. Y por último también le queríamos asociar todo este asunto de la presencia, por ejemplo, de este fenómeno con también algunos monumentos muy particulares, ¿no? El Águila, por ejemplo, en Villa Argentina, en Atlántida. ¿Qué nos puede decir sobre el origen de...? El Águila de Villa Argentina, hasta lo que yo investigué, fue realizado por unos italianos de corte fascista, en la década del 20, por ahí, cuando estaba el apogeo de Mussolini. Esa gente murió, hizo otras construcciones en Atlántida y después no se supo más nada. Yo creo que es más que nada una leyenda urbana. Dicen que en la Argentina hay más información. Yo viajo a Argentina cada 4 meses y no he encontrado la información. Creo que es más que nada una leyenda urbana de que el Águila podía ser un transmisor de luces a los barcos que ingresaban al Río de la Plata.
Y yo no sé si los barcos de guerra estratégicamente nazis ingresaban al Río de la Plata. Ingresó uno y así le fue. La estrategia militar sería esperar a los buques en el Océano Atlántico, no en el Río de la Plata, no en Atlántida. Yo creo que más que nada una leyenda urbana. Bien, bueno, muchísimas gracias, Santiago. Santiago. Muchas gracias a ustedes, por favor. Tricánico, bueno, el libro también está allí, la investigación que realizó en el 2018, y bueno, seguiremos profundizando. Gracias por haber venido.